Innovar desde las raíces. Industria, valores y futuro. Miguel Coy. Arrancamos un nuevo episodio de Visiones Ilimitadas, un podcast dedicado a potenciar el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación en la Comunitat Valenciana. Un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial, ciberseguridad, biotecnología o talento aeronáutico, entre otras cuestiones, que favorecen el crecimiento de las sociedades más avanzadas. Y en este camino de impulso empresarial nos acompañarán empresarios, pero también investigadores, estudiantes e incluso artistas. Visiones Ilimitadas, el podcast de una sociedad sin límites. De visión a visión. Eva Márquez. Bienvenidos a este nuevo episodio especial grabado en el marco de BDS, uno de los eventos tecnológicos internacionales más destacados de Europa. Organizado por Startup Valencia, este año celebra su 8ª edición, aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, reuniendo a más de 12.000 profesionales de 120 países, 600 ponentes, 3.000 startups y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos gestionados. Como bien decíamos, nos encontramos en el Valencia Digital Summit, un punto de encuentro entre empresas, tecnología y talento, donde la conversación gira en torno a la innovación que transforma. En este entorno miramos hacia la industria, un sector que demuestra que innovar no siempre significa romper con el pasado. Hoy nos acompaña Estefanía Ferrer. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Patrona de Fundación Lab Mediterráneo y miembro del órgano de gobierno de Válvulas Arco, una compañía familiar valenciana con más de 5 décadas de historia. Con ella hablaremos sobre cómo mantener la esencia y los valores de una empresa tradicional mientras se impulsa la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad global. Arco es una empresa familiar que ha sabido mantenerse líder en su sector. ¿Cómo se equilibra la tradición con esa necesidad constante de innovar? Válvulas Arco es una empresa que tiene más de 50 años y que en sus orígenes ya pues estaba focalizada a lo que es la innovación, entendida como una innovación tradicional a base de, bueno, pues hay un problema, pues intentas darle una solución, en este caso nosotros dentro del sector de la fontanería, y intentas, bueno, pues con la prueba-error, eso que funcione, tiene éxito, pues nosotros lo patentamos y ya tuvimos esa experiencia de que lo que era ser innovadores, diferenciándonos así de nuestros competidores, eso genera un éxito, ¿no?, en el mercado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Eso al final, pues salvo que tengas un gurú que continuamente esté sacando pues innovaciones, pues lo que tienes que hacer es profesionalizarlo, teniendo pues en tu propio plan estratégico pues un plan de innovación y ahí pues ya teniendo un proceso de innovación. Entonces en nuestro caso confluyen las dos, confluyen lo que es el know-how y lo que es la innovación tradicional, porque contamos con ese gurú que es nuestro presidente, el fundador. Pero también contamos pues, con un proceso profesionalizado de innovación. Ajá. En un mercado globalizado, ¿qué papel juega la propiedad industrial en la defensa del valor y la diferenciación de una empresa española? Pues un papel fundamental, porque al final, para diferenciarte, tienes que hacer algo diferente y además, si lo puedes proteger, para tener una ventaja competitiva con un derecho de exclusiva como puede ser una patente o hay otros, o un diseño, un modelo de utilidad, pues eso te da una ventaja competitiva frente a los competidores. Y es necesario contar con ello. Para eso tienes que tener pues, un buen equipo profesional de ingenieros donde pues, tú tienes con tu know-how y vas haciendo esas pruebas, esos ensayos. Además, en nuestro caso, por ejemplo, que vendemos en más de 90 países, en cada país hay como unas certificaciones que cumplir. Entonces se confluyen que tienes que ser innovador y además ir cumpliendo con toda esa normativa, porque nuestro producto tiene que ver con el agua, que es un bien esencial, pero en el que puede ser de consumo doméstico
Y claro, tiene que ser algo que sea saludable, porque la válvula no deja de ser un metal, ¿no? Un metal pesado. Y por otro lado está el gas, ¿no? Que en las válvulas transcurre el gas y tiene que llevar pues unas certificaciones de seguridad. Por eso es importante. Válvulas Arco, como decías, está presente en numerosos mercados internacionales. ¿Qué supone, al hilo de la respuesta que me acabas de dar, qué supone una empresa industrial como la vuestra gestionar el registro y la protección de patentes en tantos países y cómo actuáis frente a competidores en mercados tan distintos para defenderos de prácticas desleales? Pues muy complejo porque, claro, tú puedes tener una patente y esa patente tú tienes que ver qué utilidad puede tener y en qué mercados. Como te he dicho, a lo mejor una patente no es válida para todos los países. Y si no lo registras previamente, no lo estudias y lo registras previamente en ese país, no vas a tener esa ventaja competitiva. Entonces tenemos que contar pues, con un equipo profesional y hacer un buen estudio, no solamente de lo que son las patentes o la propiedad industrial, sino también de lo que es la marca, ¿no? Porque en ese país también tienes que contar pues, con un registro de marca potente en el que cubra, ¿no? O sea, o te proteja lo que son tus productos. Vamos a hablar de innovación. Además, innovación en los procesos de producción y fabricación. Una empresa industrial como la vuestra, con tantas referencias y maquinaria específica, ¿cómo organiza la inversión en tecnología, robótica o automatización entre sus diferentes centros de producción? Pues así es, o sea, nosotros no solamente nos preocupamos de lo que es la innovación de los productos, sino también de las máquinas, ¿no? O sea, de toda nuestra planta, porque hay que ir actualizándola, porque aparecen pues, nuevos diseños con unas geometrías distintas y luego también nuevas materialidades que a lo mejor esas máquinas que tenemos no sirven para estos nuevos materiales. Entonces, pues año a año vamos revisando y si acaso actualizando en qué tenemos que ir invirtiendo para ir actualizando toda nuestra planta de fabricación. La innovación suele asociarse a lo digital. ¿Cómo se traduce la innovación industrial tangible en el día a día de Arco? Bueno, pues en primer lugar, en lo que es en todos los procesos, ¿no? Porque lo digital es verdad que te ayuda a ser más ágil, pues tener un único dato y poder tomar unas decisiones pues más certeras, más rápidas y bueno, pues eso al final te hace más competitivo. Pero bueno, aparte de eso, pues está lo que es el tema a nivel de todos los departamentos, ¿no? Del departamento pues, de calidad, o sea, a nivel de gestión de calidad, de recursos humanos o de personas y talento, o sea, lo utilizamos a nivel pues, el departamento financiero, o sea, todos esos avances los utilizamos en todos los departamentos. Desde el punto de vista jurídico y corporativo, ¿cómo puede la gobernanza responsable impulsar la competitividad en un contexto internacional? Pues, claro, si nosotros, esto al final es una exigencia global, porque para tú ser para nosotros ser una empresa con un prestigio, necesitamos, por un lado, tener un marco, ¿no? de confianza tanto para las empresas que son nuestros colaboradores externos, clientes, proveedores o que quieran firmar con nosotros contratos, como también a nivel interno porque genera lo que es confianza, transparencia, la toma de decisiones y ese control, el estar dentro de ese marco normativo de control, lo que hace es que tanto pues nuestros equipos o equipo directivo como también colaboradores pues se sientan cómodos y seguros con nosotros. Si pensamos en el futuro, ¿qué valores de la empresa familiar deben mantenerse vivos para seguir creciendo? Yo diría que esos valores que nuestro fundador pues, nos ha transmitido, que son el esfuerzo, el trabajo constante, la superación, también la transparencia, la toma de decisiones
la toma de decisiones pues en equipo, pero también hablaría pues de honestidad, pues de respeto, ¿no? Y en definitiva pues de sostenibilidad también, ¿no? Porque al final pues lo que queremos es no ser una empresa de hoy, sino una empresa de futuro. También como empresa familiar, pues nosotros estamos ahora administrando, bueno, yo no lo hemos comentado, pero soy segunda generación y al final, bueno, pues cada generación, ¿no? Es como un administrador de lo que es la futura generación que ya está trabajando o colaborando con nosotros, porque es importante estar bien formados, ¿no? Están formándose, pero tienen ocasión de colaborar también con nosotros y, bueno, pues esos valores se van transmitiendo en el día a día. Así el relevo está asegurado. Pues Estefanía Ferrer, patrona de Fundación Lab Mediterráneo y miembro del órgano de gobierno de válvulas ARCO. Muchísimas gracias. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Historias de avance ilimitado. Maribel Vilaplana. En cada uno de los episodios de Historias Ilimitadas tenemos siempre la suerte de conocer a personas que de alguna manera son como una especie de puzzle o de pieza de puzzle que está tallada pues, con mucha precisión para encajar perfectamente en este concepto. Y hoy tenemos la suerte precisamente de tener a una de esas personas aquí con nosotros, es nuestra invitada y ella es precisamente o representa de manera especial ese concepto de historia ilimitada porque podríamos estar escuchándola horas y horas y estoy segura que no dejaríamos de aprender con ella. Es un claro ejemplo de visión, de compromiso y de innovación en el mundo empresarial. Ella es María José Félix, ella lidera Helados Estiu, es una empresa valenciana que además ha transitado de una manera excepcional desde la tradición para situarse como pues, absoluto referente en lo que es el sector. Desde Ribarroja del Turia y desde Cheste ha impulsado la expansión nacional e internacional de sus productos y ha hecho apuestas absolutamente innovadoras como el Dochi Cheesecake o el Dochi Banoffee, que son una delicia. Pero no solo vamos a hablar de eso y no solo hablaremos en realidad del éxito presente, sino que también vamos a mirar más allá, porque con una inversión de más de 26 millones de euros prevista para los próximos 3 años, es obvio que Helados Estiu es una historia ilimitada, con mucho futuro por delante, que ha puesto además su mirada en la digitalización, en la sostenibilidad y también, por supuesto, en el crecimiento. Pues hablaremos de ello y lo haremos con María José Félix. Ella en sí es una historia ilimitada y es nuestra invitada. María José, hola. Hola, muchas gracias, Maribel, por tus palabras. Es un placer, como decíamos, ¿no? Poder aprender y charlar contigo de una persona que es una absoluta líder, pero que además está liderando una empresa que está posicionada como tal en el mercado global, como es Helados Estiu. Me gustaría conocer cómo alguien como tú, precisamente, empieza y llega hasta tan lejos y, sobre todo, posiciona tan lejos una marca. Bueno, yo te cuento un poco, ¿no?, la historia. Yo he sido una persona que siempre he querido ser empresaria y desde pequeña oía a mi abuelo y a mi padre, a mi tío, yo decía, yo quiero ser parte, ¿no?, de esto. Y entonces, bueno, pues encaminas tu formación inicial hacia lo que en ese momento piensas que es la mejor formación para el mundo empresarial y estudié Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia. Luego hice un máster en Dirección de Empresas en Madrid, en el Instituto de Empresa. Luego he estado siguiéndome formando en idiomas y donde podía, hacía prácticas. Por supuesto, en cuanto está EDEM, pues he seguido mi formación en EDEM, siendo incluso de la primera promoción del 15x15. Y a partir de ahí, bueno, pues ya estás ya en tu vida profesional. Los últimos 25 años han estado dedicados 27 años han estado dedicados a Helados Estiu, con lo cual prácticamente casi toda mi carrera profesional. Y ha sido un trabajo donde lo más importante ha sido siempre el cliente, ¿no? Y el tener una visión de lo que era el consumidor, lo que había que hacer en cuanto a innovación, en cuanto a calidad, en cuanto a precios, estar muy alineado con el cliente. Yo creo que esto es fundamental. Nuestro equipo profesional sabe que trabaja para el cliente, no trabaja para el jefe o el superior más que el jefe es el cliente.
trabaja para su superior, sino que tiene que estar alineado con esto. Entonces, para mí, el cliente, el equipo, la innovación, el esforzarte cada día, cuando las cosas salen mal, levantarte y reconducir y volver a decir, oye, pues vamos a solucionarlo y hacer esto de nuevo, o vamos a pensarlo, el aprender en ese momento de lo que no tienes que volver a hacer. Yo creo que esto es algo muy importante. El ser creativo cada día, el ponerle la pasión todos los días, es fundamental ponerle pasión todos los días a lo que haces, porque te tienes que sentir a gusto, el hacer que exista un buen ambiente de trabajo, el hacer que la gente se ayude unos a otros, el tener ese equipo cohesionado. A eso he dedicado yo estos años y mi experiencia, y además con ello poner mucho foco también en la innovación. Claro, escuchándote, la actitud, qué importante es, porque esa preparación, pero al mismo tiempo esa ilusión y esa actitud de volverse a levantar, porque es obvio que con más de 25 años de trayectoria en helados Estiu, tú lo has mencionado, ¿no? Han habido caídas, tropiezos, han habido equivocaciones o quizás focos mal conducidos, ¿no? Pero ¿cómo habéis podido reconduciros y reorientaros para seguir creciendo de una manera espectacular? Sí, bueno, no sé si espectacular, pero lo que haces es, yo siempre digo que el trabajo te das cuenta de lo que hay cuando miras atrás, pero con lo que tienes delante, tú haces lo que tienes delante. Entonces, cuando algo crees en ello, se pone delante, tienes que decir, oye, los medios que necesito para llegar ahí, ¿cuáles son? ¿Puedo tener esos medios? Sí, pues lo haces. Y si no te sale del todo bien, pues lo corriges. Y ya está. Y a seguir. Y así, a seguir. A seguir y a seguir, además, teniendo en cuenta que siempre hay que estar pendientes de ese mercado, como bien decías, de esos consumidores, de las novedades, de la innovación, de la tecnología, de la formación, del aprendizaje. Sí. En tu caso ha sido clave desde que inicias y sigues haciéndolo. De hecho, en el 2021 te nombran vicepresidenta de DEM, una institución que está precisamente creada y enfocada totalmente en la enseñanza y la formación de futuros y de actuales líderes y empresarios y directivos. Tú asumes un desafío importante, la vicepresidencia de esa institución, casi nada. Una persona que además la conoce, y creo que eso es parte del éxito y es una de las mejores decisiones que se toman, porque lo conoces desde la raíz, lo has dicho, formas parte de la primera edición de un 15x15, uno de los programas estrella, eres alumna y eres una de las profesoras más referentes. Bueno, profesores son buenísimos en EDEM. De hecho, por eso la formación es tan buena, porque además los empresarios entran al aula a dar formación y reciben formación, y los profesionales, y hay unos profesores realmente buenos en la casa. A ver, para mí, nosotros somos patronos fundadores, pues bueno, poder ser vicepresidenta segunda de EDEM y que Hortensia confiara en mí, pues a mí me llenó de orgullo. Y al mismo tiempo el vértigo de la importancia que tiene EDEM y que tú tienes que apoyar esto y hacerlo bien. Entonces, pues es un poco las dos cosas. Es el orgullo de serlo y el vértigo de poder realizar y el compromiso de hacer que EDEM llegue más alto, acompañar a que llegue más alto. Más lejos todavía. Más lejos todavía. Y en un aula, María José Félix, ¿cómo es de profe? ¿Qué es lo que compartes con los alumnos? A ver, en un aula, para empezar la enseñanza, yo creo que a mí me da, en una primera fase, que es la de preparación, me da mucho, porque te obliga a ordenar la experiencia, te obliga a ver cómo la has aprendido y cómo la vas a contar para que sea entendible. Y tú la tienes que entender y ver, entonces te hace reflexionar mucho y pensar, lo cual es fantástico. No siempre nos paramos a pensar tanto. El poder preparar una clase es una gran oportunidad para hacer esto. Y luego, cuando tú lo transmites en el aula, es que lo compartes con los alumnos. Aparte, muchos alumnos comparten su experiencia contigo, con lo cual te enriquece también. Pero el compartir y el poder transmitir tu experiencia, bueno, es súper gratificante. A mí me encanta que los alumnos se sientan, bueno, pues que es válida tu experiencia, o que la tengan en cuenta, o que les sirva para reflexionar, o pues bueno, pues para mí, ya te digo que para mí es muy reconfortante, la verdad, me gusta. Un acto de generosidad importante por tu parte. Claro, tú has estado en el otro lado y ser consciente de que tu experiencia puede ayudar a impulsar a otros, a entre otras cosas, a que el propio tejido empresarial de la Comunitat Valenciana siga estando ahí, ¿no? Y liderando y encabezando. Bueno, tú das y luego también recibes, entonces creo que hay que dar en este caso, es la parte del dar, ¿no? Cuando vas a dar la clase.
Puestos a mirar a ver qué es lo que compartes, ¿de acuerdo? Ya que podemos, a ver si podemos convertir incluso esto en una especie de clase, porque pensando en helados Stew, pues podemos ver a una empresa que ha experimentado una evolución, un crecimiento importantísimo, muy significativo, tanto en ventas como en empleo, como en innovación, ¿no? 3 pilares que están sustentando la empresa y que la están lanzando, ¿no? Desde tu perspectiva como CEO, como líder de helados Stew, ¿cuáles crees que han sido las decisiones estratégicas que realmente han dado un impulso importante a la firma? A ver, la primera es tienes que contar con un buen equipo y que tenga unos valores compartidos. Yo creo que esto ha sido clave, el contar con la ayuda del equipo para poderte apoyar. Y ahí tienes que tomar decisiones. Y el CEO suele ser el que tiene que tomar las decisiones para poder marcar cuál es el camino de la compañía. Entonces, yo creo que una muy importante es nuestra relación con Mercadona, o sea, y el que esa relación haya evolucionado, como yo te digo, es un tema de negociación, que vas aprendiendo, que vas haciendo, de ir aunando la visión y el ir creciendo con ellos, a nosotros ha sido importante. Otra decisión importante y cambió, o sea, cómo ha ido cambiando la compañía, digo que son pilares, fue pasar de tener una fábrica a tener 2 fábricas. Nosotros construimos nuestra segunda fábrica de Cheste en plena pandemia. Y como si no pasara por la pandemia. Pero antes después durante. Empezamos a finales del 19 y durante la pandemia acabamos la construcción de la fábrica y el montaje de las líneas. No lo frenamos y luego me preguntó una persona, ¿y por qué no lo has frenado? Y yo decía, pues porque la fábrica hace falta, porque vamos a salir de la pandemia y si no salimos, lo que nos hace falta es el dinero. O sea, que nosotros tenemos que seguir apostando por lo que creemos. Entonces, el pasar de una fábrica a 2 fábricas es un cambio importante, ¿no? Uh-huh. Y luego la innovación, una apuesta constante por la innovación, desde el principio incluso con una inspiración internacional y una visión de competencia internacional, aunque no estábamos en ese momento exportando. Creo que esa es una decisión también importante, el tener una mente abierta a que este es un producto global y que tú tienes que estar mirándote en una perspectiva global, exportes o no exportes. Creo que esa también es una decisión importante y además que ha ayudado mucho a la innovación, el ir de la mano de los proveedores para ayudarnos a esa innovación y el tenerlos también como aliados, ¿no? Yo creo que esto también ha sido importante. Y luego no tener miedo. Cuando llegó el momento de la internacionalización, pues no sabíamos, pero el ir generando un equipo y el talento necesario para poderlo hacer. Oye, no lo tenemos, somos conscientes, vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Y ponerse a hacerlo. De hecho, la innovación y la internacionalización es una de quizás de los desafíos más importantes a los que se pueda enfrentar un empresario, una empresa como la vuestra, por supuesto. Tú lo hablabas y de las que más incertidumbre genera en una época, además en pandemia, no puedo ni imaginármelo, ¿no? Pero es que habéis conseguido estar en 27 países, si no me equivoco. Sí. Y posicionados además como referentes en el mercado global, es vuestro producto y la firma. Es como si, claro, el reto parece fácil escuchándote, pero es absolutamente impresionante y abrumador. Y en tan poco tiempo estar tan bien posicionados. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, yo creo que por la innovación. Nosotros empezamos con un producto muy innovador que no tenía nadie, costaba. Y el momento de la pandemia, que fue cuando empezamos, es que la pandemia a nosotros nos transformó absolutamente. Entonces, en el momento de cierre de fronteras decidís abriros al mundo, precisamente. Sí, pero precisamente por eso nosotros ya habíamos enseñado y llegado a acuerdos, ¿no? Entonces esto nos facilitó en cierto modo porque se cerraba al resto de competidores, luego ha habido que competir más. Y la verdad es que es un reto porque en el caso de nuestro producto, que es alimentación, cada país es diferente. O sea, cada país tiene su legislación, cada país tiene su idioma, por supuesto, pero no solo es el idioma. Cada país tiene una manera de entender la alimentación diferente. Y bueno, hemos conseguido, gracias a la innovación, hemos conseguido, y con productos más innovadores, el poder encontrar un camino y posicionarnos en el mercado en estos países. Y bueno, y esto yo creo que ha sido la clave. Yo creo que la clave ha sido esa, la innovación y no tener miedo a hacerlo. Porque cuesta, o sea, no es fácil.
Claro, y llegar a pensar qué hay, que todavía no está en mercado y dónde puedo yo entonces alcanzar algo que no está, es que no existe. Es por eso quizás también los momentitos de pensar que decías qué importantes son, porque una de las cosas que me ha gustado mucho cuando decías en las clases, ¿no? Cuando das formación, decías, te permite pensar, porque tu día a día estás en el resolver el presente, pero eso hace que recapacites, que pienses, que analices para poder proyectar y en este caso ser generosa con el conocimiento, pero también, claro, para saber qué opciones tengo en el mercado, por dónde voy quizás, ¿no? Qué importante es lo de pensar para un líder. Claro, porque tienes que aclararlo. Luego es verdad que el día a día tienes que contar con toda la información, porque a veces si tomas una decisión donde la información que tienes, bueno, con toda nunca cuentas. Siempre está su parte del riesgo, pero también esa es la parte buena de la adrenalina, ¿no? Porque además no sabes el mercado cómo va a ir. Pero sí que creo que pensar te ayuda a decir, oye, vamos a hacer esto. Y si no lo cambias, o sea, es que al final tienes que lanzarte y poner los medios necesarios para tener un poco de garantías de éxito, ¿no? Claro. Una de las vías también que es por la que habéis apostado y muy fuerte es la sostenibilidad en todas sus ramas. Sostenibilidad medioambiental es obvia también porque habéis reducido mucho el uso del agua en la fabricación del helado, ¿no? Y además la incorporación de las energías renovables. Hablemos de ese ramo, de esa estrategia de la sostenibilidad y de cómo esa palabra ha llegado en Helados Estiu para quedarse y para ser referentes. A ver, nosotros en sostenibilidad entendemos, bueno, pues varias vertientes. Una, digamos, la base es la sostenibilidad económica, quiero decir, si no tienes recursos para seguir invirtiendo, para innovar, para incorporar talento, pues la empresa tiene poco futuro, ¿no? Entonces, para que sea sostenible en el futuro, necesita una sostenibilidad económica. Luego, la sostenibilidad ambiental, nosotros es también muy importante por dos cuestiones. Una, a nivel global no te puedes cargar las cadenas de suministro. Y si tú no eres en tu entorno sostenible, es que esto es la suma de que todos seamos sostenibles en el ámbito donde estamos, no que seamos sostenibles en los ámbitos donde no estamos. Entonces tú tienes que generar esa sostenibilidad en tu ámbito, porque si no las cadenas de suministro van a estar en riesgo. ¿Y cómo lo hacemos en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, en este sentido, para nosotros nos enfocamos mucho a lo que es el desperdicio. Primera, porque está conectado con ser más eficiente. En la medida en que tú generas menos desperdicio, vas a ser más eficiente. Y generas menos desperdicio si desde el principio, desde que diseñas un producto, estás pensando en cómo lo vas a fabricar, para generar el menor desperdicio posible, para que tenga el menor desperdicio posible una vez haya sido consumido. Entonces, esta forma de intentar desde el principio adaptarte a esa parte de generar menos residuos y al mismo tiempo el tener menos desperdicio, creo que es como hay que hacerlo. En cuanto al consumo de recursos, pues intentar que tus procesos o que tus maneras o tus buenas prácticas te lleven a consumir menos agua, a consumir menos energía o a ser ahorrativo, en la que sea. Y una vez tienes desperdicios, porque al final la empresa genera desperdicios, pues trátalos bien, darles circularidad, trata de que puedan ser reutilizados en algún otro proceso, o consume energías que sean más limpias, pues este tipo de cosas en cuanto a medio ambiente. Y luego hay una parte de la sostenibilidad para mí fundamental, que es la social y la de gobernanza, que son las que están más vinculadas al compromiso social, ¿no? Y al compromiso, en nuestro caso, a que la gente quiera que Helados Estiu esté vinculada o que se sienta orgullosa, tanto los trabajadores tengan orgullo de pertenencia dentro de la empresa, por tanto el impacto de la empresa tiene que ser bueno, pues en cuanto a cómo comunicamos el estilo de vida, cómo hacemos que la alimentación sea saludable, cómo introducimos incluso nuestro producto, que es helados, dentro de esa alimentación saludable, ese estilo de vida saludable que tiene cabida. Luego, cómo los valores, la esencia de la compañía la transmites a todos los accionistas de la compañía, para que se sientan vinculados a ella y quieran seguir siendo los accionistas de la compañía. Esto está muy unido a la gobernanza, liderar bien la compañía, y me parece fundamental, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad a largo plazo a la compañía. Claro, y ahí es el concepto de sostenibilidad amplio y total. Sostenibilidad para mí es durar.
En todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Durar en el planeta, pero que la propia empresa dure y que dure el sentimiento de pertenencia. Es verdad, y como esa visión global pues hace que al final sea una historia ilimitada, precisamente el lado STEW. Vamos a hacer que sea ilimitado. Exacto. Otro pilar que sí que me gustaría entrar ya para ir cerrando, el tema de la innovación y la tecnología y la digitalización. Vamos a distinguir precisamente también estos conceptos que los solemos aunar en uno mismo, meterlos en un mismo saco, y creo que en tu caso sí que tenéis muy clara la diferenciación precisamente entre digitalización, tecnología, cómo se implementa y cómo importante es en un sector como el vuestro, el alimentario. A ver, yo creo que en general en la industria es importante innovar porque te ayuda a diferenciarte. Esa innovación puede ser una innovación de producto, puede ser una innovación incluso de gestión y también puede ser una innovación de proceso. Cuando es una innovación de proceso va a estar unido a la tecnología. Uh-huh. La tecnología te ayuda a aumentar tus capacidades, la tecnología te ayuda a ser más preciso en tus procesos y por tanto mejor. Y en este sentido, la digitalización te informa y te mide cómo son tus procesos a nivel de datos para que tú, gracias a la tecnología y a la mejora de los procesos con esos datos, la mejores. Con lo cual, la digitalización va más de la información que aplicada al proceso te va a ayudar a mejorarlo. La tecnología es aquello que tú incorporas para hacer mejor lo que estás haciendo y la innovación es algo nuevo que entra en la empresa y que cuanto más disruptivo sea, mejor. Si además es producto más tecnología, va a ser más disruptivo, genera más barrera de entrada, ¿no? Que venga alguien y te copie rápido. Y en vuestro caso, ¿en qué traducirías, cómo aterrizarías cada uno de esos conceptos si lo tuvieras que aunar o unir a un producto, a un proceso? Pues mira, pues cuando empezamos a hacer los dochis, por ejemplo, sí. Te diría, o sería un ejemplo. Bueno, pues ahí se une, por un lado, un producto que no estás haciendo, tampoco cuentas con la tecnología para hacerlo, con lo cual la tienes que incorporar, tienes que unir también a los proveedores porque no son materias primas al uso que te vas encontrando. Es una innovación, por tanto, que te viene, por un lado, de producto, unido incluso al proveedor de parte de los materiales de las materias primas de ese producto, más tecnología que incorporas para poder hacer el producto y diferenciarte, y luego vas midiendo cómo son esos procesos para ir mejorándolo, que sería la digitalización. Incluso midiendo cómo está entrando en mercado y qué respuestas tienes yo te he hablado de digitalización de datos de proceso, claro. Pero la digitalización también se aplica al mercado, claro. A datos de mercado, a hacer proyecciones de mercado. Todo esto te ayuda a hacer, gracias a los datos y a la digitalización, te ayuda a intentar ser más preciso o a poder tener ciertas garantías de éxito y si no lo hay, a poder corregir rápido, ¿no? Claro. Lo que estás haciendo. Que es una de las claves hoy en día en el sector alimentario fundamental, el proceso de digitalización de todo lo que es el sector, para saber cuáles son las necesidades, ¿no? Que se están generando en el mercado. Conocer mejor al consumidor. Exacto. Hay muchas facetas donde se puede utilizar esa información a través del conocimiento del consumidor, de utilizar muchos datos, de ver cómo va evolucionando el consumo del producto, qué gusta, qué no gusta. ¿Y hacia dónde vamos, ya que vamos a ser ilimitados? En helados STEW, proyéctate hacia adelante. Hemos hablado, por ejemplo, que hay una inversión encima de la mesa importantísima para los próximos 3 años. Si tuvieras que dibujar helados STEW en 5 años, porque aquí como va todo tan deprisa, o en 10, ¿qué tienes por delante? Bueno, es que siempre está todo casi por escribir, que digo yo, pues muchas cosas que hacer. Yo veo muchas mejoras en los procesos, o sea, en seguir apostando por tecnología para hacer productos cada vez, pues yo creo que se ajusten mejor a las necesidades del consumidor. En cuanto a nosotros somos un producto totalmente indulgente, tenemos que hacer sonreír al consumidor. Les digo, el helado no cura nada, cura las penas y ya está. O sea, entonces, seguir enfocados en tener los ojos abiertos hacia dónde va ese camino de la indulgencia para nosotros, estar apostando por él y ver cómo va evolucionando. Entonces aquí se trata de ir un pasito por delante para todos aquellos productos que ya hacemos de innovación de producto, de ir seguir incorporando la tecnología, que para eso está, y mejorando nuestras capacidades, porque creemos que el mercado internacional nos va a seguir dando oportunidades para introducir nuestros productos y nuestra innovación, al igual que el mercado, nuestro principal cliente Mercadona, en el que vamos a seguir apostando y creciendo y haciendo que tenga productos que realmente el consumidor quiera. Y por otro lado, el seguir mejorando
a través de la digitalización nuestro conocimiento del mercado y nuestro conocimiento de los procesos para ir siendo cada vez mejores. Y levantando la cabecita para ver ese camino de la indulgencia en que se puede dibujar. Vale. Queda mucho que contar. Queda mucho. Iremos haciendo el trabajo todos los días, con mucho esfuerzo, con mucha creatividad. Y en lo que nos equivoquemos, pues levantándonos y cambiándolo. Claro, con esa actitud y esa ilusión que no falte, y esa sonrisa que siempre nos regala el lado Steve cuando abrimos uno de sus productos y nos gustamos. Muchísimas gracias, María José, por este ratito. Muchas gracias a ti, Maribel. Gracias, hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Visiones ilimitadas. Fundación Lab. Hoy hemos visto que la innovación también se hereda. El verdadero progreso industrial no consiste solo en incorporar tecnología, sino en mantener vivos los valores que han hecho fuertes a las empresas familiares: ética, la calidad, el compromiso con las personas y la sostenibilidad. Hemos hablado de propiedad industrial, de talento y de cómo conectar la industria tradicional con el ecosistema innovador. También de la importancia de unir experiencia, conocimiento y propósito para seguir siendo competitivos en un mercado global. Este episodio nos deja una idea fundamental. Innovar desde la raíz no es mirar atrás, sino saber hacia dónde queremos evolucionar. Desde Fundación Lab Mediterráneo seguimos trabajando por una sociedad ilimitada donde la industria, la innovación y el talento convivan en equilibrio para impulsar el desarrollo económico y humano de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos muy pronto. Visiones ilimitadas. El podcast de una sociedad sin límites. Con Miguel Coy, MJ Aledón, Eva Marqués y Luis López. Contenidos: Amparo Cervantes. Con la colaboración de Maribel Vilaplana. Diseño sonoro: Javi López. Más info en fundacionlab.es.